La Organización Mundial de la Salud declara el estado de pandemia el 11 de marzo de 2020. En ese momento ya había casos en 114 países y 4.291 personas fallecidas relacionadas con el virus. La investigación y la ciencia han permitido muchos avances en el manejo de la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2. Entre ellos, un grupo internacional de investigadores decidieron alinear sus esfuerzos hacia la comprensión de la experiencia en torno a la pandemia y al contacto con el virus. Este documental pretende mostrar la parte de la experiencia humana universal y hacer honor al sufrimiento vivido, manteniendo su memoria. Soy médico clínico y estaba atendiendo pacientes continuamente. Había un momento donde, típicamente en invierno, cantidad de síndromes gripales, síndromes catarrales, pero estábamos oyendo hablar del COVID desde todo el mes de febrero. ¿Y cómo sabemos que es COVID? No lo podemos saber. Basically, it all started after we picked up my mom from the airport. We were completely ready for self-isolating ourselves because she was basically an international traveler at that point, and it was the right thing to do. So we had everything, food, grocery, ready in place. And before she took the flight, even though it was not a mandatory test, she took a test and it came out negative. So our mind was at ease. 2 surgical masks, 195 just for her sake of comfort, and 1 face shield with not gloves, just elasticy gloves to make herself as safe as possible. So we did not think anything is going to be wrong. After a couple of days, she started showing some signs like flu, and then one night she had this extreme fever, but it passed away after a couple hours. The next day, I had the same signs, and then the next day, my brother showed up the same signs, and it was bad. The flu went away so quickly, and she was keep telling us that I think this is corona, and we told her you tested negative, so I think you were very worried about the COVID, and you forgot about, for example, taking vitamin C, and it's just the cold. And after 2 weeks, it was up and down. I lost the sense of a smell. I lost the sense of taste, extremely fatigued. My mind was not working very well, and I still seeing all the news, watching the news, reading about COVID. I still thought this is flu. It doesn't feel like corona. Pues ese día, el 16, cuando abrieron el consultorio a las 8, yo estaba allí. No me dejaban entrar. Ya sé que ellos tenían unos protocolos. Porque me dijeron, no, espera un momentito. Y entonces, cuando me vinieron a mí, ya venían con toda esa parafernalia. Y yo digo, ¿tú qué? Con la bata, con todo. Y me dijeron, mira, Ana, ahí hay un problema. No te vamos a poner en la sala de espera, sino en un sitio diferente. Y ya yo empezaba ahí, yo creo que con un poquito de todo. Y tal. Entonces ellas no se me querían ni acercar. Yo sí me asusté, porque yo digo, ¿qué pasa si yo no tengo nada, ¿no? Pues entonces me dijo, mira, te tendría que hacer una prueba para ver si es el virus. El 8 de marzo me siento mal, dije, lo he cogido, vamos. Y en los siguientes días empeoré claramente. Entonces cuando fui me volvieron a hacer placas, me volvieron a hacer de todo y me dijeron que tenía bronquitis aguda. Me cambiaron la medicación, los nuevos aerosoles, las cosas. Y también, como a la 1 de la madrugada o así, me volvieron a mandar para mi casa. Esa segunda prueba me la hicieron el día 31 de marzo. Y al día siguiente me llamaron a casa y me dijeron que era negativo. Me convencieron de que yo no tenía COVID. Machacado, muy dolorido, muy cansado. Es más bien una especie de agotamiento masivo, ¿no? No mejoraba. Entonces, al 3er o 4.º día, me di cuenta que no tenía olfato ni tenía gusto, nada me sabía bien. Entonces, durante una semana solo comí mandarinas, que era lo único que parece que me refrescaba.
y me daba una sensación que no sé si era ese sabor o no era, pero no era al menos un sabor desagradable. 令和2年の11月23日に夜寝るようとしていたところ、保育園の関係者1名に新型コロナウイルスの陽性者が出ましたので、明日から保育園を休園しますという連絡が来ました。で、最短でその3日後に、再開しますが、とりあえず2日間は休園しますという連絡で、その時はなんか誰が感染したのかも全然わからなかったですし、関係者1名ということで、なんかそれだけだったので、先生方の対応も大変だなと思って、わかりました、大変ですねっていう感じで、うちの子たちは別に何も元気だったので、大変ですねっていう形で、じゃあわかりましたっていうことで電話を切りました。で、そのまま寝てしまったんですけれど、そしたら朝起きたら、留守電が入ってまして、うち子供が2人いるんですが、2人とも保育園行ってるんですが、下の子が濃厚接触者に該当します。で、PCR 検査を保育園で受けるようになります。詳細はまたご連絡しますという内容で留守番電話が入ってるのを翌朝確認しました。El día 11 de marzo, que dice, hoy no tengo mucho apetito. Digo, ay, ¿y eso? Es raro. Pero bueno, salió a caminar y cuando volvió se fue a dormir la siesta, que siempre lo hacía después de comer, y no se levantaba. Y voy y digo, ¿qué te pasa? Dice, es que no me encuentro muy bien. Digo, ay, pues parece que tienes fiebre. ¿Sabes qué? Vamos a ir al médico. Fuimos al médico y le miró y la chica lo escoltó y dice, pues no, yo no le noto que tenga constipado ni nada. Bueno, pues nos venimos a casa. Le digo un paracetamol cada 6 horas. A los 2 días o 3, en vez de 6, ya no podía ser 6, porque antes de las 6 horas ya tenía fiebre, pero fiebre 38 y mucha tiritera, y aparte se ponía muy rojo la cara. Entonces llamamos al CAP y dijeron, bueno, pero mire, pues sí, díselo cada 4 horas, si no, si hace falta cada 4. Claro, estábamos más perdidos que todas las cosas. Y entonces el médico llamó, digo, mira, el Cayetano está con fiebre hace una semana y ahora ya ha empezado a tener diarrea. Dice, pues es COVID. I, at the time, was working as a CFO for an elective surgery hospital. And, at the time, I was one of the highest states for COVID. The main hospital campus and my patient registration team were known to me. There were 2 people that had COVID and they didn't know it either. And by the time they found out, I think all of us were face-to-face. All of us were at contact for extended periods of time, face-to-face meetings, things of that nature. Y bueno, Miguel es un adulto con 35 años y tiene TEA. A Miguel lo contagiaron aquí en Gran Canaria, en el centro donde él residía, en la segunda ola. Él estaba en el centro y yo en casa porque, claro, estaba pues con COVID y además pues por las medidas, pues en ese momento no se podía salir del centro y demás. Y pues yo lo veía por videollamada y efectivamente Miguel no se encontraba bien. Somos familia monomarental, toda la cuestión de la economía, de la subsistencia y todo eso lo llevo yo sola, pero esto me fundió, o sea, me tumbó totalmente. Dias antes, em função de uma atividade profissional, eu organizei uma reunião aqui na empresa envolvendo quase 150 pessoas. E não se falava ainda de riscos, e foi meados de março. Mas para o final de março, eu comecei a sentir alguns sintomas. E aí já houveram relatos aqui de alguns participantes daquela reunião que apresentaram também sintomas, tá? Como eu organizei e interagi com todos eles, eu comecei a associar isso. Ich habe das aber auch gar nicht bemerkt. Ich habe
Anfang Dezember 20 irgendwann einen Anruf von der Pflegedienstleitung erhalten und erfahren, dass ich positiv bin, und mir ging es noch total gut und ich habe nur gedacht, oh, wegen Corona so gut verläuft, mit nur Corona haben wir, so fit war ich schon ewig nicht mehr. Me encontraba tan mal que mi marido me decía, la doctora te pregunta tal, la doctora, y yo le decía, yo no podía mantener el teléfono, yo lo que es mantener el teléfono para hablar, yo no tenía fuerza, era como si mi cuerpo no fuera mío. Me tenía que ayudar a levantar para ir al baño, me sentaba ahí en la taza, entonces ahí un poco medio me lavaba la cara y me cepillaba los dientes y volvía otra vez a la cama. Entonces, poquito a poco yo ya empecé a mejorar, aunque muy, muy lentamente. Yo me sentía incomprendida totalmente. Y decía, pero vamos a ver, ¿por qué me voy a inventar yo que no puedo estar de pie? Si digo que no puedo, que no puedo. Pues a los 40 días me dio el alta. Y me reincorporé al trabajo. Nos mandaron a hacer una prueba todo, una prueba serológica. Cuando llegó mi turno, nos dijeron que teníamos que poner ahí un poquito de sangre, unos minutitos y esperar. Pues no hizo sino caer mi gota y los chicos me dijeron, no se vaya señora, no se vaya. Digo, ¿por qué? Dice, aquí hay COVID, pero vamos, más rápido que volando. Y me dijeron, ¿y lo pasó sin síntomas? Bueno, cuando me dijo eso, es como si me hubieran dado una piñada. Digo, ¿cómo? Digo, casi me muero en mi casa. Me convencieron. Yo ahí pasé a la rabia, a la furia. Yo tenía un sentimiento de rabia, de enfado con el mundo, yo no sé a quién culpar. ¿Me quiere decir a mí que yo pasé el COVID? Que yo me hubiera muerto en mi casa y ni siquiera hubiera figurado como enferma. Por 2 veces me dijeron que yo no lo tenía. Acudí al hospital, se confirma la presencia del virus, estoy ya en insuficiencia respiratoria, estoy ya con neumonía bilateral. Estuve ahí toda la tarde y me dijeron, estamos deliberando a ver si te quedas o no te quedas, porque no está claro que tengas neumonía. Me mandaron a mi casa en la madrugada. También me pareció muy triste que no nos encontramos ni un solo coche en la autopista. Muchas veces he cogido la autopista a cualquier hora de la madrugada y nunca me pasó que no nos encontráramos ni un solo coche. Hago el protocolo para que vaya una ambulancia a buscarlo y prepárale móvil y cargador. No necesita nada más. Se lo llevaron, yo lo vi bajar la escalera. No vi cómo se subía. Y ya no lo vi más. Y ha sido muy duro. Solo lo vi un día que una enfermera, porque siempre hay gente que es buena y tiene que pensar, este hombre aquí todo el día, que no pueden verlo, que no pueden llamarle tampoco, porque él estaba siempre con oxígeno, porque le faltaba mucho el aire. Entonces una enfermera me puso una videollamada y lo vi que me hacía así con la mano, como diciendo, estoy mal. El médico que me atendía, que era un internista, me dijo una frase que siempre se me quedó, diciendo, bueno, no tenemos claro el tratamiento, pero antes del tubo te meto de todo. Al día siguiente me llevaron al hospital general, vino una doctora y me preguntó, ¿usted quiere que le pongamos todo lo que nosotros creemos que le irá bien si tiene el COVID? Digo, me lo puede poner, porque yo no quiero morirme, quiero salvarme. Me pusieron todo lo que tenían que ponerme, en vena, en oral, todo. Y yo en este momento soy yo el conejillo de India, porque es que no queda otra. Y incluso a mí cuando me pusieron corticoides, no iba en contra de la teoría oficial del tratamiento viral. Es decir, se supone que los corticoides se incrementan por replicación viral. Cuando llegué arriba fue horrible.
Fue horrible. En primer lugar es que estuve 2 horas sentada en la ambulancia sin bajarme de la ambulancia. Incomodísima. Yo le decía a los chicos, ¿pero por qué no puedo bajar? Y me decían, señora, hay que esperar a que se desocupe alguna silla o que algún paciente se vaya a una habitación o se dé de alta o se vaya para la morgue. Así lo di. Nos tenían en las habitaciones con una mascarilla quirúrgica, que nos dejaban quitárnosla cuando estuviéramos solos a los enfermos. Mal ventilado porque ni se abría la ventana. Yo veía gente que estaba muy mal, que tenían unos respiradores, una especie de bombitas que les ponían ahí. Y estábamos separados por unos mínimos, como unos biombes. Pero se veía, ¿no? Veíamos unos a otros, ¿no? Y yo miraba todo, yo me sentía muy mal, pero me asusté mucho. Vou me permitir, Vitória, não me ater apenas ao profissional de saúde. O cara da limpeza, a menina que limpava 10 vezes por dia o quarto do CTI que eu estava, porque cada vez que o profissional de saúde entrava no meu quarto, ele tirava toda aquela roupa de... Ele vestia uma roupa de astronauta para medir a minha temperatura. E tirava a roupa de astronauta antes de sair do meu quarto e jogava em dois cestos absurdos de lixo, porque ele não podia sair com aquela roupa de dentro do meu quarto. E aí, sei lá, 3, 4 vezes por dia entrava uma profissional de limpeza e fazia parte dela ali, limpando todo aquele lixo, tinha contato com tudo aquilo, né? Material que foi usado em mim, e levava aqueles sacos imensos embora, botava sacos novos e limpava, passava o pano no meu quarto. Começando por essas pessoas, passando pelos técnicos, pelas enfermeiras, me davam banho, pelos fantásticos médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, todos. Existe uma palavra que traduz o sentimento de cada pessoa que sai de uma situação dessa, que é o obrigado. Estaba tan cansado y me encontraba tan mal que el pensamiento que me venía era, bueno, pues ya estoy harto, ¿no? Dice, bueno, si me sana, pues vale. Si no vuelvo, pues no me he enterado. Si vuelvo, pues qué bien, ¿no? Acepta la muerte. Entonces yo fui al CAP y la del CAP me dijo, ¿sabe qué, Amalia? La vamos a mandar al hospital. La vamos a llegar al hospital. Y eso era un caos. Un caos. Una persona junto a la otra, te daban el agua con un vaso y con la jarra te daban el agua. Se palpaba que lo que estaba pasando era grave, que ellos estaban desacordados, que ellos no sabían muy bien ni por dónde caminaban. Con mi familia no podía hablar, tenía una ronquera severa y me ahogaba hablando. Solo podías teclear a través de WhatsApp, que era la única vía de comunicación con el exterior, ¿no? Me hicieron el PCR y enseguida me pusieron en un BOS. No sé por qué, pero me pusieron en un BOS. Y a la noche ya me dijo el médico cuando vino, mire, le hemos hecho una radiografía, vemos un poquito de mucosidad en un lado, pero no digo, es que mi marido está aquí también ingresado y sí, lo he visitado y está muy grave, está muy grave. Digo, sí, ya lo sabemos, ya lo sé que está grave. Y dice, bueno, si quiere lo puedo subir a su habitación y se queda con él. A ver, ¿usted sabe si yo tengo COVID? Dice, no, todavía no lo sabemos hasta que nos pasen 48 o más horas. Digo, ¿mi marido sí? Dice, sí, su marido sí, y está muy grave. Digo, pues yo quiero mucho a mi marido, pero no quiero que mis hijos se queden sin padre y sin madre. Ahora, el hospital que yo fui de Sant Cugat, aquello como era el Chernobyl. No había nadie por los pasillos. Solo sentía un ruido de las cosas que hacen, desinfectan, pero no sentía nada. Un silencio total. Daba miedo. Y me metieron con una silla de ruedas, me dejaron allí. Y dice, usted salga ahora, va por este pasillo, llegará a un hall. Yo pensaba, ¿habrá alguien? Nadie. Y me salí fuera y en el jardín había una pareja sentada en un banco y otro señor y no había nadie más. Esto era... te ponía los pelos de punta.
La mejoría fue muy rápida, alucinante, yo estaba incluso sorprendido. Y al 10º día de ingresar, es decir, a la semana de que estoy a punto de ir a la UCI, me dan de alta, porque los últimos días ya podía estar sin oxígeno en la habitación, venir de aquí, sentarme en el sillón y ¿qué es lo que tenía ganas? De ver una serie. Tenía ganas de sentarme a ver una serie y me parecía como el colmo de la normalidad, ¿no? En ese momento, después de pasar esa experiencia, me sentía súper frágil. Las noticias, todas las noticias de los hospitales me hacían llorar. Era nombrar al COVID, ver escenas de la situación real y tal, me ponía a llorar. Mi hija y mi hijo decidieron que lo mejor sitio para poder irme era casa de mi hijo, que no estaba confinada, porque Igualada está confinada y no podía entrar. Y yo, si me venía, me tenía que venir aquí sola, a estar 14 días yo aquí sola. A los 7 días mi marido se murió. Y la verdad es que es muy duro estar en una habitación encerrada sin poder abrazar ni a tus hijos, ni a tus nietos, ni a nadie que te consuele, porque nadie te podía consolar, tenías que estar sola y consolarte sola, porque tú no sabías si tenías el COVID todavía, si podías infectarlo, si eso lo tenía, no me lo podía infectar, aunque yo pensara que no lo tuviera. Era un miedo tan grande y una pena tan grande que eso no se lo deseo a nadie, a nadie. Llegar a mi casa y verla vacía, pero cada vez que abría la puerta era como me clavaba un puñal en el pecho. Fue un confinamiento duro, aquel confinamiento poblacional masivo, extenso, continuado durante semanas, fue duro, ¿no? Que es algo que hemos visto un poco de refilón, su análisis, pero también ha sido duro, ¿no? Para los no COVID, ¿no? Los que han vivido esa situación, ¿no? De miedo y de cambio radical de la vida, ¿no? No me hicieron PCR de salida, con lo cual yo fui a casa sin saber si era todavía contagioso o no, pero se supone que ya no lo eres, donde alguien está malo y todos ahí encerrados, atemorizados. Eso que era tan fácil de decir en el papel, quédese usted en un cuarto, si puede disponga de un baño para usted solo, y que no salga del cuarto en ningún momento. En una casa normal lo decíamos así, en el papel estaba escrito, pero hágase en la realidad. Eso es muy difícil. ¿Sabes que por qué lo metí allí? En ese momento de la sexta hora, ¿sabes? Es que fue entrar y me lo contagiaron sobre la marcha. Yo llevo confinado 1 año y medio, por así decirlo. Y a partir de ahí, todos nuestros males, pues me entra como una angustia, y bien fastidiado. O sea, ya no puedo decir de Miguel que es una persona sana. He metido a mi hijo en la boca del lobo, pero es que es el recurso que me han dado. Y es que yo atada de pies y manos, o sea, ya ven, para mí ahora todo el TGMN que me tengo que traer entre manos para poder trabajar, ¿me entiendes? Fortitude, right? Of course. I was very fortunate to have, my mom, my sister, and a very good friend, very supportive of me throughout that period. You will need help. There's no way you're going to do this on your own, right? So that people preparing meals, things, all that kind of finding something spiritual, as I mentioned, or something you find serenity and peace in, you're going to need that. It's the thing will drive you crazy. Just the isolation. I mean, imagine being picked up. It's messy to go anywhere, leave, let alone, the feeling of being sick. So there's an emotional aspect. Like, you have to, every person has to find what's right for them in those assets, right? Emotional, the mental, the physical. あとは、やっぱり感染したんだっていうのをためらう人も多いとは思うんですけれども、実は感染し
で、大変なんだっていうことをパッと言ってみると、そうだよね、大変だったよねって言って寄り添ってくれる人ってすごく多いなって思ったこともすごく学びになったので、大変なんですっていう気持ちはあんまり抱え込まずに発信してってもいいんじゃないかなって思います。もし私が全くうちの子が陽性にならなかったとして、うち陽性だったんだって言われたとしても、っていうふうには絶対ならないので、大変だねって言って大丈夫ってとかって言って、なんかできることあったらするよとか買い物とか行くからねって実は私も言ってくださったお母さんとかもいたので、それすごくありがたかったので、みんな本当にいろんな人がいろんな助けになってくれるんだなっていうこともすごく、分かった日々だったので、そこはあんまり閉じこもらないで言える人には言うっていうのも大事かなって思います。Mes de salir del hospital volví a la consulta. Es decir, normalicé mi vida totalmente. Llevo el primer día al centro de salud y nada más llegar, dice, no, que ha llamado la hija de una paciente tuyo que está muy mal, que si puedes ir a verla. La paciente se estaba muriendo y murió estando yo allí, ¿no? Y no murió de COVID, murió de eso que hemos llamado los daños colaterales del COVID. Si era una paciente anciana, enferma, la veo agonizando, o sea, con estertores agónicos. Digo, ¿qué ha pasado? ¿Cómo está así? Y la hija, no, si es que hace 3 días se le empezó a hinchar una pierna, pero ¿cómo vamos a ir al hospital con lo mal que está todo? No era COVID, no era una anciana muerta de COVID, era de los daños colaterales, del caos sanitario, del miedo a la población. Mi hija la llamó la doctora, Yolanda, ven o avisa a quien tengas que avisar, porque tu padre esta noche lo vamos a desconectar y ya no podemos hacer nada más. Dijo que iría ella. Yo con todo lo de mi corazón me tuve que quedar. Y lo sentí mucho, pero me tuve que hacer. Y entonces él ya cuando entró en la habitación, ¡hola papi! Y levantó su padre la mano y pensé, yo estoy aquí y estoy sufriendo, pero mi hija, qué dolor más grande saber que está allí su padre y se va a morir. Y está allí y al menos sabía que no iba a estar solo. Porque además en ese momento todavía la sociedad estaba muy concienciada, te sentías muy bien tratado, muy agradecido por todo el mundo, la gente, qué bien lo estáis haciendo, gracias a los sanitarios. O sea, había una conciencia social muy positiva y muy de apoyo, ¿no? En ese momento era estimulante, digamos, ¿no? A pesar de la dureza, había un estímulo social, ¿no? Que yo creo que era muy positivo, ¿no? Para mantenernos en la primera línea, que se dice, ¿no? あと仕事復帰してから感じたことなんですけれど、結構うちの職場の中では、感染者、陽性者は一人も出てないんですね。なんですけど、それ絶対たまたまなんです。別にそんな、出入りに、ウイルス殺す消毒浴びてるわけでもないですし、特別なことを、これをしてるからゼロだっていうことでは全然なくて、本当にたまたまゼロなだけなんですけれど、結構それを強調してくる職場なんです。で、それがちょっとやっぱり苦しいなっていうふうにも思っていたり、もうこんなに感染者も増えてますから、どんなに感染対策をきっちりやったとしても、移るときは移るなっていうところがあるので、でも移ったとしても、きちんと対策をすれば大丈夫だっていうところは自分自身でも学ぶところではありましたし、まあ軽症だったのであまりあれですけれど、だったので、そんなにゼロだって言われると、1号を出しちゃいけないみたいな今度空気にやっぱりなりますので、あんまりゼロ強調しないでほしいなみたいなところはちょっと上司に言いました。Yo al principio no quería ir ni a la peluquería. Me daba un miedo espantoso. Era un miedo bestial. Era una cosa horrible.
yo doy clase a estudiantes de fisioterapia y bueno, están todos con mascarilla, yo estoy con mascarilla y están las ventanas abiertas, la puerta abierta, hay ventilación cruzada. También, por ejemplo, el transporte público, lo evito. Me he montado alguna vez, he montado el metro. Hoy mismo, estaba en Madrid, he montado el metro. No me siento cómodo. Mascarillas quirúrgicas, mascarillas que se las ve sobadas y desgastadas. Bueno, con mi sanitario, mi médico y la enfermera, la Karma. Yo le digo, tú eres mi hijo, pero me curas. Te quiero como mi hijo, pero me cura. Yo quiero a mi hijo, pero no me cura, pero tú sí. Y yo me siento tan bien con él cuando hablo con él y tengo esa confianza. Me llama para preguntarme que hace días que no me oye la voz, que cómo estoy. Tú lo ves que he salido en una ambulancia y ya no has visto más a esta persona. Y nosotros hemos vivido toda la vida juntos. Hemos sido vecinos en mi calle. Hemos jugado, nos hemos hecho novios, nos hemos casado, hemos tenido hijos. Y hemos estado 60 años entre novios. Y nosotros hemos hecho las bodas de oro. Vinimos el día del entierro por un papel por si nos llegaba la policía, porque aún estaba confinada Igualada. Llovía, hacía frío, un día triste. Solo estábamos nosotros 3 y 2 enterradores que había. Mi hija ya estaba dentro, yo a mi hija no la había visto. Desde el 23 de marzo no la había visto a mi hija, ni había podido abrazarla ni nada. Nos tuvimos que abrazar los 3 y llorar allí en el cementerio. No teníamos urna, no teníamos nada. ¿Qué llevamos? Dice mi yerno, el marido de mi hija. Lo más característico del caretano es la caja de herramientas. Nos llevamos la caja de herramientas al tanatorio y cada uno de nosotros le llevó una flor. Y pusimos una foto, que es esta que está aquí. La pusimos y pusimos una flor. Y entonces hicimos un homenaje a su vida. No hicimos un entierro. Y entonces vino pues los amigos, mis hijos todos, vinieron mis nietos que nunca habíamos estado juntos. Entiendo que hay un antes y un después del COVID, o sea, Miguel no era el mismo para nada, muy cansado, mucho tiempo acostado. Entonces me dijo que sí, que muy probablemente haya una enfermedad que se llama fatiga crónica. Yo puedo hacer un esfuerzo, es decir, tú me dices, yo subo 2 plantas, las 2 plantas de la casa, las subo, las bajo, las vuelvo a subir, las vuelvo a bajar, la puedo hacer. Ahora, después me queda un dolor, me queda un cansancio, un malestar. I know they're very helpful. I know they're exhausted. When a person is frustrated, not knowing what is going to happen, not knowing how it's going to end for them, even though they are doing their best to help, that personal touch is extremely helpful. Just giving them the reassurance or, hey, other people have this. Other people, like, you're not the only one with these symptoms. This is not a rare thing. It's very, very, very much helpful, a human component added to that treatment. Yo creo que en ese momento se empezaba a oír hablar ya de personas que estaban quedando con secuelas. Entonces, caído del cielo, me sonó el teléfono y me llaman del ambulatorio de Santa Cruz para preguntarme si me dolía todavía la rodilla derecha. Me quedé en shock. ¿Rodilla derecha? Dice, sí, bueno señora, yo sé que ha pasado mucho tiempo, pero aquí tenemos una petición de rehabilitación hace 2 años. Desde hace 2 años estaba esperando para que me rehabilitaran la rodilla porque tengo un desgaste importante. Este médico me contó lo que pasaba con mi rodilla, de la rótula, de no sé qué, que se podía infiltrar. El caso es que cuando él terminó, yo le dije, mire, por favor, quiero que me escuche atentamente. Y le voy a pedir un favor que no tiene nada que ver con la rodilla. Los ojos se le salían de las órbitas. Y yo le dije, mire, mi rodilla sí necesita rehabilitación, pero yo necesito rehabilitación en todo el cuerpo. Y entonces me llevó a la camilla y sí que me hizo unas pruebas ahí. Y entonces me dijo, sí, en efecto no tiene tono muscular. Y sí necesita rehabilitación de espalda, de brazos y de piernas. Entrábamos en fase 3 y entonces la medida era que el centro se blindara. Digo, vale, pues si el centro se blinda, me llevo a Miguel ya y además no va a volver, o sea, no va a volver al centro de día, o sea, no va a venir durante la mañana porque, claro, yo no lo voy a dejar ahí. Un poquito de apoyo psicológico a lo mejor también necesitamos. Yo no lo he tenido hasta el momento. Y he pasado por una montaña rusa. Me autoconvenzo. Tengo días chungos y tengo días que me autoconvenzo, pues estoy mejor. Que no se piense que la vida es para la gente joven. También somos para los mayores. Los mayores también nos gusta envejecer bien, no morirnos de un bicho. Hombre, no sé, yo tampoco no es que entienda mucha cosa de política, pero pienso que quizás si hubiese sido más organizado todo,
El sistema nos ha abandonado, así de claro. O sea, ha sido un búsquete la vida. O sea, si te interesa, lo traes al centro y ya veremos la evolución, porque bueno, son centros que ya sabemos que están masificados, falta de recursos, ratios muy altas, personal poco formado, en fin, de esto podríamos hablar largo y tendido. Also ich weiß, dass das hier in der direkten Ort weiter das Gesundheitsamt da ganz anders mit umgeht. Die rufen tatsächlich alle 2 Tage an und setzen sich mit dem Haus auch auseinander, damit dem Patienten in der Quarantäne besser geholfen wird. Und das fand ich eine super Sache. Das war auch Anfang 21, wie ich das mitbekommen habe. Also sie waren ja alle ähnlich in Quarantäne wie ich. Also das fand ich, also es geht tatsächlich. Es geht ja, dass das Gesundheitsamt sich mit dem Patienten auseinandersetzt und auch die irgendwas brauchen. Also ich hatte nun auch Luftnot, ich habe aber immer ein Asthma-Spray da. Braucht es nicht zu besorgen. Mir hätte ich dran kommen sollen. Meine Mutter hat mir meine Sachen für die Sinusitis geholt beim HNO. Das klappt per Telefon. Aber ich finde, das Gesundheitsamt, wenn es geht, sich mit Patient und Hausarzt auseinanderzusetzen, sehr viel besser, wie es bei mir gelaufen ist, als ich wirklich hinterher telefonieren muss. Das fand ich schon sehr, sehr anstrengend. Wenn es einem nicht gut geht, dem Gesundheitsamt neu hinterher telefonieren zu müssen, finde ich sehr anstrengend. Yo pienso que se está haciendo una selección natural, tanto con los viejos como con las personas con discapacidad. O sea, son caros para el sistema. Vienen momentos duros económicos, ¿no? Y siempre el recorte va a los más desfavorecidos, a las políticas sociales. Porque dicen, no, están las familias, que las familias se lo coman con papas. Aquí es los que van entrando para los que van saliendo. Y esa es la política social aquí. No crear plazas, no crear recursos, no crear nada, sino las gallinas que van entrando por las que van saliendo. Así de heavy. Que sí, que la economía hay que salvarla, pero también hay que salvar a las personas. Me hubiese gustado que desde un principio nos hubiesen informado mejor de que esto era un virus que podía matar y que mataba. Y aparte solo, porque yo tengo una sobrina que trabajaba en una residencia y se tuvieron que hacer los trajes con bolsas de basura. Mi sobrina dice, tita, es que nos tenemos que poner traje con bolsas de basura. En los pies nos ponemos bolsas de basura atadas con las cuerdas. Y claro, y a los que tenían COVID, dejarlos solitos. Y ahora dejarlos solos en una habitación, solo vamos a darles de comer. Los que comen solos dejamos la comida. Y eso, claro, cuando mi sobrina me explicaba, ponemos gafas de estas de buceo, que no hemos comprado nosotras. La desinformación era total, no había información. Y aparte no había medios, ni mascarillas, ni ropas, ni plásticos, ni nada. Y así todo yo no me atrevo. O sea, no me atrevo. O sea, yo lo tendría fácil, digo, bueno, Miguel vuelve al centro y a mí se me acaban todos los problemas. Todo. Ni pago, ni contrato, ni nada de nada. O sea, se soluciona toda la vida, pero yo no lo puedo hacer eso mismo. Está claro que mi vida ahora mismo ha desaparecido. O sea, no hay trabajo, no hay relaciones, no hay actividades, no hay viajes, no hay nada. Pero primero lo que hay que hacer es protegerlo. Es un ser indefenso. El que no haya habido una investigación seria sobre las decisiones, no en un sentido culpabilizador, que vale, que cada uno lo hizo lo mejor posible, pero sí análisis de la toma de decisiones más adecuadas, situaciones nuevas, de riesgo, para mejorar una reacción futura, si se va a hacer, ¿no? O sea, que se saque a la luz el tema de residencias, que era muy difícil hacer otra cosa sobre los ancianos estando en los hospitales sin camas reales para atender con oxígeno incluso, es decir, pero que se saque un poco la verdad, incluso las deficiencias del sistema. Lo que yo estoy viendo es que el virus se queda y nosotros nos vamos. Se van yendo. De hecho, en el centro de Miguel ya van 6 muertos. Si alguien está doblando, si alguien está trabajando turnos brutales, pierde la empatía, así de claro, digámoslo, ¿no? Entonces es un temor que da a veces, ¿no? De que la gente está muy cansada. Un buen personal nace de una estructura y de unas condiciones correctas, ¿eh? Y si no, transmitir información veraz y creíble a los pacientes es fundamental, y tampoco se ha hecho. Tiene hora para ponerse la primera dosis de la vacuna a tal hora en tal sitio. Yo antes de la hora estaba allí. Yo creo en la ciencia y creo que esto ha sido un beneficio, porque si no hubiéramos caído como moscas.
Y la verdad es que ha habido como una tranquilidad. Cuando te ponías la vacuna, como decías, Colin, es que ahora ya va bajando, va bajando, va bajando. Es que va bajando la mortalidad y esto es una maravilla. Y ahora tenemos que adaptarnos a una nueva realidad donde es muy probable que el virus afecte de forma más leve, pero va a seguir afectando a la población en general, y que va a ser un virus que siempre hay pacientes vulnerables de riesgo que les va a afectar más de lo que teníamos antes. I know it's extremely stressful. Like, at least help your brain to stress over it a little bit less during this experience. Worry less about the work, what's going to happen to it, what is going to happen to my future. It is a very negative circle that you eventually are not going to have the answer or result right away. It will just take away your energy. It will just take away your sanity to an extent. Make sure you just take care of yourself, especially your mental health, your loved one. Get as much support from family and friends as possible, even a text, even a phone call. It's going to lift your spirits so much. Treat yourself, pamper yourself, even something very simple as like a cup of coffee or a glass of wine, whatever makes you happy once in a while, just to help yourself to go through that situation with a little bit more happier thought. It's going to be helpful. O sea, yo a veces pienso, ¿y si hubiese dejado a Miguel en el camp? ¿Qué hubiese sido de él? ¿Estaría vivo ahora? No lo sé. Pues yo pienso que el consejo es que no olviden a la persona que se ha ido, que se agarre a la fuerza que les daba cuando estaban vivos, que siempre estaban ahí y que siempre te echaban una mano, y que cuando lo necesites se acuerden de él, de decirle, échame una mano porque seguro que te la echará. The only thing I would encourage, said before, everyone has to find their own thing spiritually through this journey to get you through it. It's too long of a battle. You will literally feel terminally ill, chronically ill, for several weeks to months, depending on how severe you get this COVID. You need support of people, and you just have to keep fighting. You can't give up. There's going to be, high points, and there's going to be low points. And, the low points are, why you need the support. You'll also bring your body, you will feel it. You will feel, the grossness of this virus. And, you just have to be positive. Todo eso ha sido el COVID en nuestra vida. Tremendo. Creo que soy capaz de ver o de recordar aquello con más claridad que la mayor parte de la gente que no lo vivió. Y de tener más clara la dimensión trágica de lo que pasó y de lo que ha seguido pasando. El 12 de diciembre de 2019 se identificó en Wuhan, China, un grupo de pacientes con neumonía atípica con evolución muy grave. El 1 de enero de 2020 se cerró el mercado señalado como posible origen del brote. El 13 de enero se confirmó en Tailandia el primer caso detectado fuera de China. El 5 de mayo de 2023, la Organización Mundial de la Salud declara el fin de la emergencia sanitaria global, con datos oficiales de 765.222.932 casos y 6.921.614 personas fallecidas. Entre estas dos fechas, la humanidad vivió momentos de incertidumbre, sufrimiento, muerte y duelo, impregnándose de sentimientos encontrados, entre el miedo y la esperanza. El debate sobre el origen del virus aún existe a día de hoy. Ha sido como una pandemia medieval en el siglo XXI. Margullar es lo que hicimos durante la pandemia.
lanzarnos al mar desde el punto de la vida en el que estábamos cada persona, tratando de nadar bajo el agua a piel descubierta, en solitario o en compañía.